ha parecido escuchar a Omar Chejade decir que él no se opone a cambiar la ley para que se logre un arresto domiciliario para Alberto Fujimori? Me alegro que comencemos por ese tema y me alegro de escucharlo. Como usted sabe, Enrique, porque en este programa lo he dicho ya hace muchos meses, yo creo en esa figura. Creo que debió ser la fórmula desde el principio inicial. Estoy totalmente de acuerdo con su pregunta. Para que pueda haber arresto domiciliario, lo que algunos llaman cárcel o casa por cárcel, en lugar de estar en la cárcel, pagas la pena en la casa, tiene que haber una ley. Eso no está permitido en el Perú. Soy absolutamente partidaria de que eso se legisle, con ocasión del tema del señor Fujimori, pero para muchos otros casos más, de modo que me parece muy saludable y ojalá pueda ser en esa extensiva, esa ambiciosa agenda que él ha planteado. Ese puede ser uno de los puntos que corresponderá tanto a la Comisión de Constitución, más que a la de Justicia, presumo, pero me parecería un tema importante y ojalá el fujimorismo dé su aval para ello, porque me parece que sería una forma de resolver ese problema y muchos otros. Lo que pasa es que en el caso de que lo diga Omar Chejade, suena fuerte porque se trata del procurador que persiguió a Fujimori y lo metió preso. Pero sería una buena forma de entender que un importante representante del gobierno en el Parlamento dice, oye, vamos a dar una solución parlamentaria. Es decir, el tema del indulto estuvo en manos básicamente del presidente de la República. El presidente de la República tomó una decisión política que todos hemos respaldado porque era su decisión, y entonces ahora los propios interesados, el señor Fujimori pide que el Poder Judicial dé una respuesta, y me parece, no ha dicho nada todavía el juez, pero me parece bien la voz de la canciller, ex ministra de Justicia, oye, para que eso sea posible necesitamos una ley, aunque he oído al abogado de la parte contraria del señor Fujimori esgrimir sus razones, yo no comparto ese punto de vista, yo creo que se necesita una ley. Me parece que ahora le toca la pelota está en cancha del Parlamento, y ¿por qué no? Si podría ayudar, primero a tener una figura válida en el Perú, que tienen otros países, valdría para el caso Fujimori y otros, y en mi concepto ayudaría a quitar un poco de presión en esa materia en la que yo creo que hay que encontrar una solución jurídica y política. Y esta es jurídica y política primero porque el condenado sigue cumpliendo una condena, pero es una solución política porque esa condena no la cumple en la cárcel, sino en su casa, con lo cual se ayuda a su salud. A mí me parece una solución inteligente y ojalá el Parlamento dedicara un tiempo en estos meses a resolver este tema. Doctora Lourdes Flores, ¿está usted de acuerdo con participar del diálogo que el gobierno ha planteado a los partidos de oposición, incluso con la presencia del primer ministro Juan Jiménez? Sí, Enrique. He escuchado al doctor García y a Keiko Fujimori referirse a una suerte de condicionamiento. Estamos dispuestos al diálogo, pero que salga el primer ministro. Yo también en alguna ocasión he pedido la salida de algún gobierno, la salida de un primer ministro, y de hecho creo que el ministro Jiménez no es el mejor interlocutor. Se ha desgastado un poco su falta de presencia, su liderazgo, pero tengo que reconocer que en estas últimas semanas, y me imagino que el clima del abatimiento, del operativo policial militar hace unos días en que cayó abatido Artemio, les ha dado fuerza, noto una cierta voluntad. Usted preguntaba hace un rato, ¿es solo una voluntad de compartir responsabilidades o es una voluntad de diálogo? Pero noto una cierta voluntad de diálogo del gobierno, de un gobierno y un presidente que se han caracterizado por ser muy huraños al diálogo. Si eso se produce, yo digo, las fuerzas políticas tenemos que tender la mano, tenemos que permitir que ese diálogo se produzca, hay que dar las condiciones y yo no pondría el condicionamiento. Me parece que todo está dando a entender que el presidente de la República quiere reforzar la figura de su primer ministro y si eso refuerza la figura del primer ministro hay que hacerlo. De modo que discrepo con el doctor García y con Keiko Fujimori en el sentido de poner como condicionante el que salga el primer ministro, y yo diría, si hay una agenda concreta y si usted gusta conversemos sobre ella, yo sí iría a un diálogo y diría y exigiría desde la oposición que se tomen algunas acciones concretas para avanzar. En realidad, la condición fue puesta por Mauricio Mulder y Javier Velázquez Querquén y Pedro Espadaro. Es verdad, lo han dicho los parlamentarios, pero de alguna manera ha sido ratificado. Hoy hay una entrevista de la García, que se ha cuidado mucho de no poner esa condición. Yo no la pondría, y sinceramente lo digo por eso. No es que crea que tengamos al primer ministro que sea el mejor interlocutor político, no ha demostrado tener esas dotes, pero me da la impresión, y calculo que el éxito militar les está dando fuerza para ello, que hay una cierta voluntad. Lo acaba de decir un conspicuo miembro del oficialismo en un tema, digamos, en que no eran tampoco muy proclives al diálogo. Queremos y pone una agenda. Entonces, tenemos prácticamente 12 meses antes que comencemos un nuevo año electoral. Entonces, o aprovechamos esta o se nos va el último tren. Porque ahora, el próximo año estamos en elecciones y ya no habrá forma alguna de conciliar criterios en temas políticos. Ahora, el razonamiento de quienes ponen condiciones es el siguiente. En primer lugar, el primer ministro ha sido quien ha encabezado los ataques a la oposición, quien ha encabezado todo tipo, sí, desde el presidente, pero quizás el ejecutor más conspicuo ha sido el primer ministro, ¿no es cierto? Ha atacado a diestra y siniestra. Además, ha perdido credibilidad y cierta autoridad. Usted recuerda cuando dijo, no, un cambio, 2 cambios, 3, no va a haber más de 2 cambios, y al día siguiente fueron 3 cambios. Y antes que los anuncios. Así, sus anuncios muchas veces no han funcionado.
Pero además es un gabinete desgastado. Y por otra parte, pues es un gobierno cuya aprobación va en caída libre. Y entonces, ¿con qué autoridad el gobierno pone condiciones? Quizás algunos dicen, no, al revés. Para que se airee mejor el ambiente político, para que haya una renovación de ese ambiente, el gobierno tendría que hacer algunos gestos para que la credibilidad vuelva o cierta confianza. Pudo hacerlo el 28 de julio. Yo siempre he creído que el mejor gesto se da, por ejemplo, en el Parlamento, ¿no es cierto? Eso hubiera sido un magnífico gesto. Una presidencia de Javier Bedoya en el Parlamento hubiera permitido un aire y un interlocutor político en el otro poder del Estado. Pero me da las señales que tengo de estos últimos días es que al contrario hay una voluntad del presidente de no hacer mayor cambio, al contrario se sienten fortalecidos por eso militar. Entonces, usted me pregunta ¿por qué? Porque yo digo, primero porque el calendario se pasa, nos quedan 12 meses. Si en estos 12 meses no se conversa, y el próximo año estamos en elecciones. Porque por primera vez veo posibles temas de agenda que podrían llevar a un diálogo concreto. ¿Cuáles, por ejemplo? Reforma de salud. Acabamos de terminar y usted ha jugado un rol en eso, Enrique, muy importante con sus entrevistas a la Federación Médica y a los propios interlocutores del gobierno. Gracias a Dios al comenzar esta semana, y creo que la semana pasada cuando tuve el gusto de recibir a los médicos también contribuí en algo a hacer esa reflexión y el gobierno finalmente resolvió la presencia de Bambarén. En fin, todos los que han tenido que actuar han actuado bien. Hemos resuelto una huelga médica, que ha sido una huelga penosísima, que ha traído tantos costos. Hoy he estado en un hospital público, en fin, viendo el esfuerzo enorme que brindan nuestras autoridades en esa materia. Entonces, ¿qué viene ahora? La reforma de la salud. Entonces, calientito. Se ha resuelto el problema médico, se ha resuelto en parte el problema laboral, digamos, se ha resuelto. Se ha comenzado a trazar las líneas, decía el ministro de Economía, que ya tiene como el 80 o el 90% de la planilla enrumbada en carreras públicas. Muy bien, entonces vamos al toro por las astas. Esta es la ocasión extraordinaria que se tiene para que todos nos sentemos en una mesa y hagamos posible una reforma de salud puntual, no muchos temas, pero puntuales. Ya por lo pronto el tema salarial está definido. Voy a ponerlo con claridad. Si hubiera voluntad política en algún sector público o privado que alguien viniera en inversión pública, por ejemplo, invertir en salud, ya están dadas las condiciones para que lo que se llama la bata gris, o sea, la bata blanca, lo que se llama los médicos y aún el personal está tomado, o sea, ya eso está regulado, de modo que quien viniera ya sabe que viene bajo esas condiciones. Muy bien, ya está fijado ese tema. Ahora nos toca ver quién puede venir a invertir, cómo se destinan más recursos, cómo se ordena el gasto público, cómo se prioriza, cómo se pone recursos en una posta médica donde nunca va a venir un inversionista privado y siempre tiene que estar el Estado. Entonces, es el momento de arrancar la reforma. Y esa, por ejemplo, es una reforma interesante, convocante, tiene su cuota de politización, pero puede permitirnos. Nadie duda que el Estado tiene que estar en salud. Todos queremos que la salud de los más pobres sea de mejor calidad. Es un punto de encuentro extraordinario y yo creo que la ministra de Javis tiene ganas de hacerlo. Entonces ahí tiene usted un tema de Estado en que podríamos vía el acuerdo nacional. Pero hemos tenido otro tema de Estado como la Haya. Sí. ¿No es cierto? Y el presidente los tuvo en Palacio de Gobierno. Los convocó a un diálogo. Y 2, 3, 4 días después de ese diálogo empezó a repartir golpe y puñete contra todo el mundo. Es verdad. Entonces, claro, ¿cómo creerle al presidente y al primer ministro después de que con una mano estrechan la mano de su interlocutor y con la otra le meten un puñete? ¿Cómo creerles? No, tiene usted razón. O sea, claro, es que claro, el tema genera consenso, porque en la Haya hay un consenso nacional. Nada más sí, convocante y nada más, es una causa realmente importante de unidad que la desaprovecharon por completo. Es que dándole la razón lo que yo decía en salud, es que yo pienso que ese tema puede convocar la unidad respecto a salud. Ahora, claro, que efectivamente el día que salgan todos y los despida, al día siguiente no los apuñale, pues eso ya es un tema de conducta, señor presidente, que usted tiene que aprender del diálogo político. O sea, es una cosa elemental. Si usted quiere lograr un cierto respaldo, no puede salir al siguiente. Ahora, invita al diálogo. Y ayer, solamente para que tenga usted el marco. Y ayer, cuando los convocados al diálogo dan su opinión, él dice, no, esa es opinión de candidatos. O sea, como que, no, yo soy el Estado y los otros que hagan su campañita. O sea, eso es, digamos, del nivel de un estadista para convocar al diálogo. Y por eso yo no desaprovecho, aunque sea la ventanita que se abre. Porque no es un gobernante que esté acostumbrado al diálogo. No. Al final no perdamos de vista, su formación militar lo marca. Él es un hombre del golpe, ahora se siente contento de haber realizado una tarea de inteligencia pacífica, bien desarrollada. Tampoco se trata, doctor García, que usted pues trate, seguramente, y no lo niego, que durante su gestión se hicieron pasos muy importantes para fortalecer la inteligencia. Maravilloso.
monumento a los ministros que actuaron y al presidente que nos permitió llegar a ese tema, pero concedámosle pues a quien ha tenido su éxito también el éxito. Entonces, muy bien. Entonces, él se siente cómodo en eso. Ha sido la operación militar, ha batido, ha tenido éxito, se siente cómodo. No le es fácil, no es una persona que esté acostumbrada al diálogo que supone sesión. Cuando uno se sienta a dialogar, uno tiene que estar dispuesto a escuchar el punto de vista ajeno y a ceder en el propio, sino para los monólogos no he visto a nadie dialogar, significa que hay dos partes y en consecuencia yo estoy dispuesto a ceder para escuchar al otro. Y eso no sucede con este gobierno, no sucede, por eso, entonces si se abre una ventanita de oportunidad, vamos, cojámosla, para temas puntuales, decía Salud 1, ¿por qué? Porque me parece que el tema convoca. El otro es el que tanto queremos y el propio gobierno ha dicho, quiero que haya mayor apoyo y mayor convocatoria y mayor unidad en torno al tema de seguridad ciudadana. Vamos, pues, a ver, ahí sí creo que no son esos 7 puntos que se esgrimieron el 28 de julio, sino ojalá algunas medidas más puntuales. Nuestros congresistas en la Comisión de Justicia han apoyado muchísimo en la legislatura pasada Marisol Perestello, pero antes Alberto Bengolea, ambos han pasado, y ahora estoy segura que Juan Carlos Segures han pasado, cada vez que el gobierno ha pedido una medida importante, no apoyamos ese decreto de urgencia en el tema del servicio policial, pero en las otras medidas se les ha apoyado. Entonces hay en el Parlamento buena disposición a apuntalar. Entonces ahí tiene usted otra bandera importante. Y acaba de tocar Omar Chijade una estupenda agenda política. Hay que tomar si he escuchado bien, eso incluye Senado, eliminación del voto preferencial. Usted le preguntó el tema de la ley de arresto domiciliario, ha mencionado el tema del transfugismo, unas 6 o 7 temas fantásticos. Si el Parlamento se aboca a eso, gran legislatura, señores parlamentarios. ¿Ya? Dedíquense a eso nada más y no tienen más que hacer. Ojalá tuvieran esa capacidad de consensuar, como se dice, pero hay que procurar que eso imagínense, no pueden elegir a los miembros del tribunal, al defensor del pueblo, a los miembros del Banco Central. Hemos pasado entonces ya del escenario ejecutivo, fuerzas políticas, digamos, a parlamento, al interior del parlamento. Antes de eso, sin embargo, a lo que usted decía del éxito militar, eso no le ha ayudado al presidente en las encuestas. Es muy pronto quizás, y sigue, y ya incluyó, porque la encuesta de apoyo hizo trabajo de campo el miércoles y esta captura se produjo el lunes. Entonces ya incluía. Pero quizás porque la población ya no le cree y los agentes económicos desconfían. Ya, pero es el presidente con el que tenemos que lidiar 2 años más. Entonces, también, claro, en general los políticos estamos expuestos a una medición, ¿no es cierto?, de qué pasó la noche anterior para saber, porque la percepción de la opinión pública es muy inmediata en función de lo que generó una cierta percepción el día anterior, ¿no? Pero esa caída es una tendencia desde febrero. Sí, y es una tendencia que comenzó por la mala actuación política de trastocar el mensaje, de desdibujarse en lo que había sido su posicionamiento en el centro. Lo colocó en el Perú urbano muy bien. Cuando se desdibujó en lo internacional, en la materia económica, cuando comenzaron los insultos, fue perdiendo terreno. Cuando apareció como sustitución a eso la hiperpresencia de la señora Nadine, eso le hizo daño. Bueno, están pareciera que recomponiéndose, me da la impresión que hay alguien que está mirando. Ojalá. En buena hora, porque necesitamos un gobierno sólido. Este es el gobierno que tiene que gobernarnos hasta el 28 de julio de 2016. En consecuencia, no hay la menor duda que tenemos que fortalecerlo. Y por eso digo, si hay respecto de algunos puntos un pequeño espacio para el diálogo, yo sí lo acogería. Para que el gobierno no tenga tampoco el pretexto de decir, oye usted, llamé, convoqué, quise hacer y nadie me siguió. Bueno, si como consecuencia de invitar o no hay discurso, o no hay propuesta, o hay propuesta y no es acogida, bueno, uno ya se siente la libertad de decir, vaya usted, pues nada, lo seguiremos fiscalizando y ya veremos qué pasa con el país, pero entre tanto me parece que si hay una buena oportunidad, yo sí la acogería, parece que es positivo. Doctora Flores, vacas flacas, llegó la crisis, ese es el otro tema, que ha